Hoy, domingo 12 de febrero, se celebra el Día Internacional contra el Uso de las Niñas y Niños Soldados. Según la definición de la ONU, se dice niñas y niños soldados todas las personas menores de 18 años implicadas en el conflicto. Eso no es un problema solo del tercer mundo, porque también se ha dado caso en los países desarrollados como los Estados Unidos, Israel, Canadá, Irlanda del Norte y Rusia. En el CREA, Centro de Recursos Africanistas de Euskadi, formamos la gente de Codesarrollo, porque el día de mañana trabajen para acabar con esta atrocidad que sume a nuestros países la pobreza. Desde el Centro de Recursos Africanistas de Euskadi, denunciamos todas estas políticas y trabajamos para un África en paz y libertad. En África, esos casos están amplificados en la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán. A estas niñas y niños se lo ha robado la infancia, donde los niños sirven para la guerra y las niñas para satisfacción sexual y para matrimonios forzados. En el día de hoy, 40% de los niños soldados son mujeres, casi la mitad. También hay ritos que los obliga a la milicia, como consumo de droga contra su voluntad. Les obliga a violar y asesinar a su propia familia. Estos niños soldados pertenecen a las capas sociales pobres. Por el caso de la República Democrática del Congo, las niñas y niños soldados pueden actuar como espías, vigilantes, mensajeros, cocineros o cobayas del grupo de la guerra. En el Congo, los niños y niñas soldados son los niños y niñas soldados que están en la primera fila de la guerra. Todo ello está financiado con la riqueza del coltán y los niños están explotados. Estos niños se les culpa, pero no son culpables, son víctimas. Entonces, hay que hacer un plan de reinserción donde hay una escolarización, apoyo familiar o apoyo de la comunidad. Hay que intentar devolverlo la infancia que les ha robado. Tratamiento psicológico para recuperar los niños. Es necesario que los niños regresen a un hogar o pueblo donde no hay violencia. Para las niñas, si han sido violadas, hay que hacer un plan de protección para ellas. El niño necesita una alimentación básica. Señores, señoras, por el día de hoy, el Centro de Recursos Africanistas de Euskadi os agradecen. Gracias para todos y a todas.